Despierta tus sentidos, es hora de explorar. En Rompecoco la mente va a volar. Despierta tus sentidos, es hora de explorar. En Rompecoco la mente va a volar. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Rompecoco. Y en esta oportunidad estamos muy bien acompañados por un gran amigo, Marcel Boesch. Él está por allá en el Valle Sagrado, en Cusco, y debido a esa razón, a que la distancia nos separa en este momento, pues vamos a grabar esta grabación, hemos decidido hacerlo así de manera remota. Bienvenido, Marcel, muchísimas gracias por permitirme este espacio. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, muy buenos días. Hola con todos y todas. Bueno, para dar un poquito de contexto y conocer a Marcel, él es de nacionalidad suiza. Por allí cuenta en su historia, siempre que lo comparte con las personas que viven acá en Perú, dice que llegó a este país y se enamoró de este país y decidió quedarse acá. Y ahorita él de repente nos cuenta un poquito con más detalle la historia. Y siempre menciona, de hecho hasta lo hace dentro de su hoja de vida profesional, menciona la pasión que siente por explorar nuevas propuestas educativas, la pasión que siente por hablar con personas acerca de la evolución que ha tenido la educación o que está teniendo la educación en los últimos años. Es un miembro activo de varias organizaciones que precisamente se dedican a esto, ¿no? A promover nuevas alternativas educativas, y siempre anda como en esa búsqueda, ¿no? Dentro de todas esas alternativas que Marcel conoce y de las cuales vamos a hablar hoy en el programa, hay una particularmente que es la que quiero que desarrollemos con mayor profundidad, que es el tema de las escuelas democráticas. Porque me sorprende, y me sorprende no para bien precisamente, que hay muy poca información acerca de lo que son las escuelas democráticas, que se desconoce mucho, que hay mucha ignorancia, inclusive dentro de las mismas personas que trabajan como miembros activos dentro de sistemas educativos. Entonces, quisiera conversar o comenzar esta conversación contigo hablando sobre eso. Marcel, ¿qué son las escuelas democráticas? Pues el nombre Escuela Democrática ha surgido recientemente. En realidad solamente es un nombre, ¿ya? Pero igual el grupo de escuelas que se define así, ahora ya son alrededor de 300 a 500 a nivel mundial. Y yo conocí este movimiento en un encuentro internacional en Inglaterra, donde justamente estuve, si recuerdo bien, en 2011, y por sorpresa, en este encuentro donde había muchos representantes de Asia, o sea, del Asia del Este, de Corea, de Taiwán, de Hong Kong, en realidad también de la India y de Europa, de Estados Unidos, pero pocos latinoamericanos y menos personas todavía de África. Pero igual es una, no podríamos hablarlo una red, pero en esos encuentros anuales se puede encontrar realmente una diversidad de países donde hay escuelas democráticas. Y ahí en Inglaterra, cuando llegué allí, me decían, hay otro peruano por ahí. Y me sorprendí. Y también a él le decían, hay otro peruano por acá. Y cuando nos hemos encontrado, Valerio Narváez, el fundador de la única escuela democrática de Perú, la de Huamachuco de la Libertad, se sorprendió y dijo, qué raro este peruano gringo. Sí. Sí. Y bueno, y ahí nos conocíamos, nos hemos hecho muy buenos amigos desde entonces, desde 2011. Y él me invitó a conocer la Escuela Democrática de Huamachuco enseguida, y
Entonces, yo prefiero describir cómo es un poco en la Escuela Democrática de Huamachuco, porque las escuelas democráticas tienen una cosa en común. Bueno, lo que tienen las escuelas democráticas en común es que hay un respeto genuino entre las personas y hay una horizontalidad. No se hace diferencia en este respeto entre adultos o niños o jóvenes. Todos tienen el mismo respeto y en muchas de ellas, incluso los quehaceres de la escuela, las decisiones importantes acerca de cómo es la escuela, qué espacios hay, cómo se quiere aprender, todo esto se consulta también, se incluye también a los niños. O sea, ahí es un espacio, una escuela donde se escucha enormemente a los niños, se le da voz a los niños, pero ¿cómo es democrático? ¿Por qué democrático? Es una democracia participativa, directa, vivida. Correcto. Entre todos. ¿Ya? Correcto. Cosa que no ocurre en el sistema tradicional o lo que nosotros conocemos como el sistema tradicional escolar. O sea, jamás se toma en cuenta la opinión de los niños. Claro, y menos en el sistema convencional, pero incluso en varias escuelas alternativas son generalmente los adultos que deciden para el bien de los niños. Correcto. Incluso en Montessori se toma como la decisión. Pedagogías, ¿no? Sí, por eso también para mí la educación democrática no es una pedagogía. Para mí es realmente un enfoque educativo que está como, incluso es capaz de abrazar a todas las pedagogías. Por ejemplo, en una escuela democrática, los acompañantes muchas veces son elegidos por los niños. ¿Qué tutor quiere un niño? Lo elige el niño. Él decide quién va a ser mi tutor. Y también en cuanto a la pregunta, ¿qué quiero aprender? ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Con quién? En realidad eso decide un niño si es un aprendizaje autónomo y en grupo, si es un grupo que se inscribió o pidió un proyecto de aprendizaje, por ejemplo. Perfecto. Sí. Con respecto a eso, hay algo importante que me genera mucha curiosidad. Yo conozco más o menos cómo funciona porque ya tengo varios años en este grupo donde tú también formas parte y he aprendido muchísimas cosas sobre, como dices tú, estos enfoques educativos alternativos. Pero hay algo que me llama mucho la atención y es que sí se está empezando o se ha comenzado a despertar curiosidad acerca de todos estos métodos alternativos, quizás por lo mismo de las redes sociales, por el internet, por todas estas cosas, como que más personas saben lo que es Montessori, más personas saben lo que es pedagogía Waldorf, etc. Pero yo te pregunto sobre algo que genera mucha preocupación. Yo le comentaba a una persona que conozco y a quien aprecio además bastante, le comentaba que en las escuelas democráticas no existen contenidos preestablecidos. O sea, no existe una currícula, no existen unos sílabos, no existen unos libros, unos cuadernos donde se diga esto es lo que se va a estudiar. Entonces, varias personas me han dicho, pero ¿cómo es posible que no exista una currícula? O sea, ¿cómo le enseñan a los niños? ¿Qué le enseñan a los niños? Entonces, aunque yo lo entiendo, y además estoy como que bien enfocada en eso también, te pregunto, ¿cómo apaciguar de alguna manera esa preocupación en los adultos? Porque es una preocupación de los adultos. ¿Cómo llevar un registro o cómo segmentar de alguna forma el aprendizaje que van a tener los niños en las escuelas democráticas? Bueno, yo voy a rodear esa pregunta primero, ¿ya? Y comentar que sí, efectivamente, en las escuelas democráticas tienen un aprendizaje libre. Quiere decir, hay libertad de aprendizaje, hay libertad de cómo
uno quiere aprender o qué quiere emprender, porque no se trata solamente, aprender no es solamente leer un libro o Claro, escuchar a un profe, es también, puede ser también, por ejemplo, armar una casita para el perrito, para mi perrito, para mi gatito, en la carpintería. Y esto, por ejemplo, es algo que ha ocurrido en la Escuela Democrática Huamachuco. desarrollar un proyecto. Sí. Entonces, ahora, el tema del currículum. El currículum dice, indica las competencias más importantes que se piensa que son importantes para ser un buen profesional, por lo menos técnico ya. Ujú. Sin embargo, mi pregunta es, ¿cuántos niños en una clase de 30 alumnos en una escuela pública o privada realmente están logrando lo que se dice? Después hay investigaciones que dicen, los niños tienen muchísima creatividad al entrar a la escolaridad. Muchísima creatividad. Y son muy curiosos. Tienen muchas ganas de aprender. Sí. Pero se ha hecho una comparación y después de secundaria, un mínimo de niños tienen curiosidad, quieren aprender y sobre todo han perdido su creatividad. Sí, Y la estoy de pregunta acuerdo. es, hoy en día, donde nada es seguro, hoy en día, en esta época, en el siglo XXI, donde las tecnologías cambian en pasos gigantescos, donde no se sabe ni siquiera en 5 años lo que nos espera de innovación, en donde no sabemos cuándo nos cae otra pandemia, donde no sabemos qué hacer con los problemas que tiene nuestro planeta Tierra, la forma como la tratamos, yo pregunto, ¿qué se necesita ahí? ¿Conocer la tabla de multiplicar o son otras cualidades que necesitan los seres humanos? Entonces, Definitivamente. Otras cualidades. además, y esto es más importante todavía, los papás se preocupan en Perú sobre todo de que necesitan un certificado de universidad, necesitan ingresar a una universidad para que sean alguien, para que Correcto. tengan un certificado y para que puedan encontrar como profesional, esperan encontrar un trabajo. Pero también hay investigaciones en México como en otra parte de Latinoamérica que muestran que menos que 10% de las personas que estudian una carrera, en algún momento de su vida van a ejercer esta profesión. Menos que 10%. O sea, Imagínate. ¿qué está pasando con 90%? Entonces yo me pregunto, ¿para qué realmente deberíamos preparar a nuestros hijos y para qué deberían prepararse en, en los pueblos, en las ciudades, en las escuelas, a los niños y a los jóvenes? ¿Para qué? Y muchas veces los padres desconocen esas estadísticas, o sea, no se han dedicado a investigar realmente todo eso que tú mencionas. Tú sí, porque tienes una trayectoria y te la pasas en eso de congreso en congreso y conoces todas esas estadísticas que tal vez uno ignora, ¿no? Ahora te pregunto, eh, hay un problema a nivel vocacional. O sea, yo pienso que eso de que el 10% apenas llegue a ejercer la profesión que estudió, yo creo que es porque muchas veces los chicos terminan estudiando cosas por imposición de un tercero o porque simplemente entraron allí porque les tocó, pero no porque sintieran esa verdadera pasión por eso, ni porque los motivara nada.
Y a mí particularmente me preocupa porque tú sabes que yo soy docente a nivel de educación superior y me preocupa que yo veo esa falta de vocación en mis estudiantes, que estamos hablando de estudiantes de 18, 20, 23, 25 años y están estudiando una carrera y yo a muchos no les veo esa pasión. Entonces, ¿dónde se descubre realmente la pasión por eso que tú quieres lograr o en qué momento tú descubres eso que dices, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida? ¿Lo descubres cuando estás en el colegio teniendo 16, 17 años o lo descubres desde pequeño? Desde tu perspectiva, ¿cuándo es? ¿Cuándo ocurre ese clic? Yo pienso que ese clic puede pasar en muchos momentos. Sin embargo, tiene que haber algunas condiciones, pienso yo. Y te puedo dar ejemplos donde personas dicen a los 5 años, he visto a mi hijo hacer exactamente lo que ahora coincide con su profesión. Y eso lo dicen varias personas. O sea, parece que si uno está muy atento y que permite que los niños jueguen libremente, porque esto es en realidad la clave, los niños pequeños cuando juegan libremente, algo de sí que está en sintonía con el mundo, lo sacan. Correcto. Y lo expresan. Entonces, yo pienso que como el niño es más conectado con su ser que los adultos, que nos hemos desconectado la mayoría, entonces no me sorprende que el donde más claramente se revela la vocación es quizás de primeras infancias. Pero observando niños en una escuela, y ahora no quiero solamente hablar de la escuela democrática, ¿no? Sino estamos hablando de escuelas que respetan procesos de vida, escuelas que permiten un aprendizaje en libertad, no son necesariamente escuelas democráticas. Hay varias escuelas que dan esa libertad, pero donde todavía los adultos se encargan bastante de la gestión de la escuela, del espacio, de las reglas y todo eso. Entonces, un adulto o varios adultos son los referentes de decir cuáles son las normas aquí o los acuerdos, ¿no? Pero realmente las escuelas democráticas agregan a esta libertad de aprendizaje de las escuelas libres, llamamos así, ¿no? para distinguirlos, agregan ahí esta importancia del colectivo, en donde casi podríamos decir una persona que podría tener un carisma y una autoridad, tiene menos impacto porque la asamblea, que es democrática entre todos los miembros de la comunidad de aprendizaje, se encarga de crear y de fijar los acuerdos y de resolver los problemas, los conflictos, de hacer propuestas, por lo menos en los temas que realmente donde los niños pueden fácilmente opinar y ser conscientes. Y esto asombrosamente es casi en todos los temas, porque tampoco hay que pensar que son solamente niños de 5 años que tienen ahora en una asamblea que tomar todas las riendas. Primero, entonces, primero siempre hay mezcla de edades y segundo, también hay siempre adultos en todo momento. Entonces, bueno, entonces esto un poco para aclarar, ¿no? Entonces, en las escuelas libres, normalmente hay esas condiciones en el espacio que permiten en cualquier edad que los niños conectan consigo mismo o no se desconectan consigo mismo. Y cuando digo esto, mira, estoy tocando mi barriga. Entonces, sienten algo adentro y se dejan llevar por eso. Entonces, ahí es mucho más probable que no se malogra su conexión con su vocación, o Correcto. Que por lo menos se cultiva para conocer su vocación y para que escuchen porque es la vocación, creo que nos recuerda una voz interior.
Entonces, es importante no desconectar con esa voz interior. Pero ¿qué pasa? Justamente en un espacio de aprendizaje libre y donde hay mucho respeto entre todos, no hay temor, no hay miedo, entonces ahí la persona siente confianza consigo mismo, con el entorno y con la vida. Aprende a tener confianza en la vida. Y yo creo que eso es muy importante para atraer abundancia y para tener éxito en la vida y felicidad. Es Perfecto. importante sentir confianza con la vida y esto es también, fíjate, los papás más preocupados de que sus hijos no tengan las cualificaciones en una escuela libre o una escuela democrática son mayormente personas que también no tienen mucha confianza en la vida, no creen que la vida es abundante y que les va a ir bien. Piensan más en un paradigma de escasez y en realidad toda la economía a nivel global está basado en escasez y no en abundancia. Sin embargo, por ejemplo, las culturas andinas y amazónicas, su paradigma es abundancia, porque la Pachamama es abundante, la vida es abundante, la naturaleza es abundante. Entonces, hay un choque de paradigmas. Hay para todos, o sea, el principio de esa abundancia, que hay abundancia para todos. ¿Y hasta qué punto son los adultos los responsables de transgredir esas vocaciones, como dices tú, esa pasión? O hasta qué punto, por decirlo en palabras más simples, los adultos matan esa vocación de los niños, porque estás jugando mucho tiempo, porque no puedes ver tanta televisión, porque suelta eso, porque deja de estar cortando y pegando cartón, estás haciendo basura. O sea, ¿hasta qué punto los adultos, en lugar de ser un papel o de jugar un papel de acompañamiento y de reforzamiento de lo positivo, hasta qué punto logran el efecto contrario? Bueno, ahí quiero decir que los adultos son muy importantes, los padres son muy importantes, tienen que poner marcos generales, límites claras, pero que principalmente la política en las escuelas que respetan los procesos de vida, escuelas con enfoque de aprendizaje libre y también en las democráticas, la idea es que los límites se lo pone basado en las necesidades de otros o en las mismas necesidades del mismo niño. Entonces, por ejemplo, limitar televisión, yo creo que eso no está tan mal, pero limitar el juego, un juego libre, y decir, y no solo limitarlo, sino verlo como algo secundario, y no valorar esa actividad del niño, eso sí no sirve. Esto va a perjudicar. Primero, va a perjudicar porque el niño percibe que lo que estoy haciendo está mal. Va a sentir culpabilidad cuando juega. Sí, correcto. O cuando se ensucia, ¿no? En el arenero estoy ahí jugando, puede ser muy creativo, pero se ensucia. Entonces, ahí se genera culpabilidad. Porque sabe que después de eso viene un regaño, viene un llamado de atención. Sí. Lo más importante es crear este espacio de confianza y de realmente observar bien los hijos, observar bien los niños y ver en qué está, qué necesidades tiene. Lo que está haciendo es algo saludable para él o no es saludable para él. Por ejemplo, en la comida, ¿no? Tampoco es la idea, en una escuela democrática, de que los niños deciden todo lo que quieren. ¿Qué se va a cocinar hoy? ¿Qué vamos a cocinarle en casa? Todo esto deciden los niños. No, no es así, porque los niños no conocen todo la experiencia que tiene un adulto sobre la comida saludable, por ejemplo. Entonces, o sea, hay que distinguir esto. Me parece muy importante eso, distinguir cuáles son necesidades auténticas de la vida y de los niños y cuáles son
berrinches o cosas que el niño pide, Caprichos. mejor dicho, no berrinche, caprichos. Entonces, esto distinguirlo es un arte, pero también se puede conversar, tampoco se necesita todo limitar nomás, o se podría acompañarlo en una cierta edad también con ciertas palabras y preguntar, a ver, ¿te has dado cuenta? Ahora has comido comida chatarra y te has dado cuenta que no duermes igual en la noche. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo reacciona tu cuerpo? ¿Qué sé yo? Sí, pero el punto importante es todo lo que sea sea educativo en el sentido de que fomenta la autonomía del niño, que fomenta la conciencia y la autorregulación del niño. Eso me parece muy importante. Pero ahora, con esto de los miedos y la culpabilidad, también muchos papás dicen, mi familia es una familia de médicos, tú tienes que estudiar medicina y con arte no vas a llegar lejos. Sí, eso pasa. Entonces, ahí no se dan cuenta cuánto daño están haciendo. Porque finalmente, ¿de quién es la vida? Entonces, y ahí me gusta mucho y recomiendo siempre que se lee capítulos acerca de los niños y acerca de los niños y acerca de los hijos de Khalil Gibran, el profeta. Ese capítulo me parece muy claro y él describe ahí que los niños son como flechas que son lanzados y el arquero dobla el arco, que son los papás. Ajá. Y el arco es bueno cuando está fuerte, firme. El arco tiene que estar firme para que el arquero saque, estira la cuerda y la flecha y después la punta y lo suelta. Pero él no dice en este capítulo quién es el arquero. Se podría interpretar como el arquero podría ser una divinidad o la vida misma, pero no dice que no son los papás los que están apuntando, es el destino que apunta a dónde va a volar esta flecha. Pero sí necesita un arco firme, que son los papás, y ese para arco que firme, la flecha vuela seguro en una dirección y que vuela lejos. claro, y ese arco firme pienso yo que también se forma desde el respeto y desde el acompañamiento. Porque, por ejemplo, una familia hay 2 o 3 hijos y no los 3 hijos son idénticos. Cada uno tiene una personalidad distinta, cada uno tiene un sentir distinto, cada uno tiene una forma de actuar distinta, aunque sean hijos de una misma pareja y de un mismo hogar, ¿no? Porque somos seres individuales. Paradójicamente somos seres individuales, pero también seres sociales, ¿no? Que necesitamos de ese acompañamiento de la sociedad. Somos seres singulares. Yo prefiero pronunciar la palabra singulares, no individuales, ¿ya? Porque somos un ser social, somos seres sociales y en realidad primero es el colectivo. En la vida originaria, o sea, como se originó la vida, siempre primero era el colectivo, siempre primero era la comunidad y después es la persona. Después la singularidad en este caso. Pero es la singularidad. Y por ejemplo, en los Andes, en las comunidades y los valores ancestrales o los principios ancestrales en las comunidades andinas, por ejemplo, se habla de qué mano tiene este niño. Y ya a los 4 o 5 años, sobre todo los ancianos, los sabios, ellos observan bien a los más jóvenes, los más niños, para identificar cuál es su mano. Con esto quieren decir cuál es su don, cuál es su talento, ¿no? Por ejemplo, ese niño parece que, y lo prueban, con animales que le dan para cuidar, una chacrita para cuidar. O, por ejemplo,
que ayuda también en la tiendita o o en la atención de servir chicha, en la cocina, lo que sea, pero uno se va a dar cuenta para qué tiene mano el niño. Desde temprana edad las comunidades se dan cuenta. ¿Cuál es su ¿Cuál es don, su su don? talento? Sí, eso en comunidades es natural, solo que, solo que acá Se se ha ha perdido. divergido en las sociedades modernas. Incluso en Alemania y en Suiza es muy normal de tener maestros que tienen talleres, que tienen empresas, y donde la mitad de los jóvenes en Suiza hacen su aprendizaje como aprendiz en un taller, pero primero eligen a qué quieren irse y no se estudia a la universidad todos. 50% nomás estudian universidad en Suiza. Imagínate. Porque el Y otro los 50% demás, descubre su vocación en esos talleres o en esos lugares sí, y ahí en se esos talleres, desarrolla. o sea, ahí tienen a su lado un maestro, o sea, el jefe el dueño de la empresa, del taller, podría ser el jefe que tiene una empresa de contabilidad, o podría Correcto. ser uno que tiene de joyería, o otro de relojería, o un panadero, o un albañil. Todos tienen esta posibilidad en Suiza de estudiar la carrera técnica, pero al lado tener un maestro. Que te acompañe durante el proceso. Sí, y también es muy importante los talleres vocacionales. Por ejemplo, yo podía estar en el segundo año y tercer año de secundaria, ya podía ir a visitar universidades, no, institutos de investigación o también alguna profesión, un oficio, podíamos visitar y entrevistar a la gente o si no estar en un día de puertas abiertas para conocer qué es nuestra vocación. Y esto acá en Perú casi no hay porque No, hay tanta desconfianza que la gente o también tal vez dicen por la competitividad o lo que sea, simplemente no se ha establecido como un ritual o una costumbre en la sociedad, mientras que en mi país y en Alemania es totalmente costumbre, totalmente eh, 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 anclado en la sociedad. Eso de descubrir tu vocación. Y desde bueno, muy hablando de joven, ¿no? vocación, Desde muy joven. desde muy joven. Y bueno, ahora volviendo a la vocación, ¿no? O sea, para mí, el éxito en la vida hoy en día es primero saber quién eres. Primero encontrar cuál es mi vocación realmente o qué son las cosas que me gustan hacer, a qué quiero, a qué quiero dedicarme, o sea, qué me gusta hacer con las manos, estoy refiriendo, ¿eh? Hacer, no qué me gusta estudiar, qué me Ujú. gusta hacer, en qué entorno me siento feliz y en qué entorno después puedo devolver los dones que me ha dado la vida y devolverles a la vida. Así, en esas palabras, lo dice Ginés Castillo de, de la Escuela Democrática La Cecilia en Santa Fe, Argentina. Él lo dice en un documental que recomiendo altamente, se llama Persiguiendo mis sueños. Lo vamos a colocar en la descripción para El compartirlo con documental es súper potente porque muestra 4 egresados de 4 diferentes escuelas democráticas de 3 diferentes continentes. O sea, realmente un poco un documental bastante representativo que documenta la vida de los egresados, de 4 egresados y a qué se dedican y cómo han sido su vida en la escuela, cómo ha sido en casa y cómo ha sido su primer contacto con alguna profesión, cómo se gana la vida. Todas esas preguntas se resuelven en este documental. El documental se puede ver en Vimeo para $5. Se puede conseguirlo para 2 días, verlo. Y realmente es muy, muy recomendable. Lo ha lo vamos hecho a colocar. una profesional en audiovisuales que hace publicidades, que ha estudiado en Barcelona, es una francesa, Flori,
ella lo ha creado ese documental justo por esa pregunta. Decía, está bonito esas escuelas que dan libertad a los niños para que aprendan lo que quieren, los que no se rigen con el currículum y todo, está todo bonito, pero ¿qué pasa cuando salen de ahí? Claro, ¿no? ¿qué pasa Y este después? documental es la mejor respuesta para eso. De que sí funciona. Mejor que 1000 palabras de mi persona. Mucho mejor. Perfecto, lo veremos, Marcel, lo veremos. Sí. Mira, hay algo también que es muy importante cuando hablamos de educación democrática o de cualquier pedagogía, como tú dices, de escuela libre. Y es que yo no quisiera pensar que es que se está poniendo de moda educar diferente, pero sí me he dado cuenta de que hay como que más alternativas, cada vez hay más alternativas, pero todavía sigue siendo como muy, como algo, algunas personas lo ven inclusive como algo muy elitista. Ajá. O sea, como que, solamente los ricos deciden estudiar en casa, o que Elon Musk hizo una escuela solamente para sus hijos y los hijos de sus trabajadores, o que existe una pedagogía, pero para eso hay que tener muchísimo dinero para poder comprar todos los instrumentos, etcétera. Entonces se sigue viendo esto como algo muy elitista. Y tú más que nadie, por haber conocido la Escuela Democrática de Huamachuco y con todo lo que hemos visto, sabemos que hasta con un ambiente muy humilde, con un ambiente donde no hay precisamente abundancia material, se pueden tener resultados muy buenos, ¿no? Resultados bastante buenos. Ahora, la cosa es, ¿cómo hacer que todas estas alternativas de alguna manera crezcan y estén más al alcance de todo el mundo? ¿Tú crees que eso sea posible en algún momento, que realmente se dé una transformación en la educación a nivel mundial y que esto no sea algo de unos pocos? Ya. Primero quiero comentarte algo que impactó la pandemia, parece, porque durante la pandemia se han duplicado los proyectos de educación alternativa en el Valle Sagrado. Duplicado. Oh, qué bien. De aproximadamente 7 que yo he contabilizado en 2019, se han duplicado y ahora son más que 14. Eso es una buena noticia. Pero tienes razón que la mayoría de ellos son proyectos creados por y para familias de clase media o media alta. Es cierto. Y ahí te voy a hablar mejor, bueno, primero también de las escuelas democráticas a nivel mundial, que en general también son elitistas, también son, o sea, cuesta mucho mandar a sus hijos a una escuela así. En Lima, por ejemplo, hay también un espacio que es similar a una escuela democrática, o mejor dicho, donde hay la libertad de aprender lo que te gusta aprender, en primaria por lo menos, pero no hay, o sea, no es tan fácil acceder, son alrededor de 1.200 soles que pagas al mes por niño, ¿no? Es Entonces, costoso. No cualquier familia va a poder pagar. Ahora vamos a otro, ¿no? Hay en el Valle Sagrado unos proyectos que también son como, quieren rescatar también la cultura andina, y ellos han logrado tener como amigos del extranjero que pagan becas, y así pueden por lo menos dar algunas becas. Por ejemplo, también el colegio alternativo más grande posiblemente del Perú y de Latinoamérica, el colegio Pucllasunchis, que es la asociación Pucllasunchis, donde también yo estoy trabajando en la escuela superior, Pucllasunchis en Cusco. Ese colegio tiene 750 alumnos, 750. Es Y bastante. esa escuela, este colegio, también tiene un cierto monto de becas. No son muchas, pero algo, ¿no? De becas. Y lo que también te puedo decir, como el ejemplo más destacado que hasta ahora tiene la política de que la Escuela Democrática de Huamachuco tiene que ser accesible para cualquier bolsillo. Y eso es muy particular porque esa escuela fue fundada con esta idea de que sea una escuela para el ser humano y no para ni enriquecidos ni un proyecto social para empobrecidos.
Correcto. porque así lo llamó Valerio. Personas empobrecidos o enriquecidos. No hablaba de ricos y de pobres. Ujú. Eso me parece Él también tenía un una detalle forma muy especial de hablar. bien lindo, bien lindo. Bueno, de todas formas, la Escuela Democrática de Huamachuco sí es una escuela democrática donde realmente se habla de una democracia porque hay un cierto equilibrio de equidad de oportunidades, de equidad en el acceso. Las personas que ganan profesionalmente, tienen más ingreso, pagan una cuota un poco mayor y los que no pueden pagar esto pagan eventualmente la mitad o una parte y algunos incluso tienen becas 100%. Perfecto. Y de todas formas, ¿cómo ha logrado la Escuela Democrática esto? Porque lo planteaba desde el inicio. Esto es un punto muy importante. Cuando planteas la semilla de tu proyecto educativo, fíjate bien cuáles son los principios que quieres que rijan ese proyecto. Porque cuando tú plantas la semilla, estás preparando el futuro de esa escuela, de ese proyecto, de ese colegio. Entonces, es muy importante, si alguien quiere plantárselo, una escuela para el ser humano, ya sea democrática, libre, Waldorf, Montessori, lo que sea, no importa, de otras pedagogías, pero si lo quiere plantear así, lo tiene que tener claro desde el inicio. Es mucho más fácil. Y así tú atraes cuando es realmente un proyecto coherente y auténtico, porque eso también son criterios claves, ser coherente y auténtico. Y esa coherencia en los valores que tienes tú, en los valores que lo vives, en los valores que tiene tu proyecto y tu equipo, cuando hay coherencia, es como que se imane más fuerte al universo Para traer cosas buenas que para, vibren igual que tú. exacto, para que atrae la abundancia, ¿no? Y esto es la forma como se podría lograr y se ha logrado muchos proyectos así. Y bueno, y aparte de esto, quiero también mencionar que ahora cada vez hay más esperanzas que, por ejemplo, la idea o el concepto de las escuelas democráticas llegue a otros lugares, sobre todo en el norte de Perú, porque ahora ya existe un proyecto, una comunidad de aprendizaje privado, pero existe en CONACHE, en Trujillo, que está inspirado en la Escuela Democrática de Huamachuco. No, bueno, es privado y tiene su costo, pero también hay ahora en ese seminario en enero de la Pluriversidad Latinoamericana, donde somos el colectivo Pluriversidad Latinoamericana que organizamos este evento anual para gente que están interesado en conocer más acerca de la escuela democrática y de educación democrática y de transformaciones educativas o educaciones posibles. Organizamos una vez al año por 2 semanas un seminario intensivo, mayormente en Huamachuco. Entonces, este año, hace un mes, han llegado ahí personas también de Cajamarca, de un pueblo de Cajamarca, pero también de un pueblo cerca de Trujillo. Y, por ejemplo, esa persona cerca de Trujillo tiene un ONG y quiere crear un espacio similar o tal vez una escuela similar como la Escuela Democrática. Entonces está ya multiplicando. Además, mencionar que la profesora Teresa Gutiérrez, que trabaja como profesora de escuela pública en secundaria, en comunicación, en la escuela, en una institución educativa pública en Virú, cerca de Trujillo, está aplicando una estrategia súper potente de la escuela democrática, las asambleas, en su clase de secundaria y tiene súper resultados, extremadamente increíbles resultados tiene, casi como si sus alumnos hubieran estado 5 años en una escuela democrática. Qué maravilla. Por aplicar las estrategias de las asambleas que incluso el currículum y el ministerio recomienda. Entonces, Pero que ella simplemente lo ha aplicado y, claro, de primera mano, porque ella ha sido ex mamá de la Escuela Democrática.
Ok. conoce la propuesta. Y Lo que sus hizo dos fue hijos, llevarse esa experiencia y aplicarla con sus sí, adolescentes en este caso, y ya funcionó. pero en realidad fueron sus dos hijos que han estado en la escuela democrática en primaria, que han dicho, mamá, los problemas que tenemos de convivencia en, en nuestro colegio, o sea, en la escuela, en el instituto, en su zona educativa, en su clase, ¿por qué, por qué no lanzas una asamblea? O sea, fueron los hijos que han estado en la escuela democrática que le han motivado a ella de aplicar las asambleas. Ellos solucionaron el problema. Ahí me viene, con eso que dices, me viene otra duda. Eh, esos niños, esos dos chicos de los cuales me hablas en este momento, Ya, esas dos personas que me comentas que son hijos de la profesora Teresa, ya, definitivamente han desarrollado pensamiento crítico, o sea, son adolescentes, son jóvenes con un alto sentido de pensamiento crítico y además con una con facilidad de expresión, con facilidad de poder decir lo que sienten, lo que piensan, lo que quieren hacer, etcétera. exacto. A mí me parece que hay una carencia tremenda de pensamiento crítico en los jóvenes hoy en día. Inclusive hay una carencia tremenda de pensamiento crítico en los adultos, adultos que terminan dejándose llevar por la ola, ¿no? Por las masas y que muchas veces no se atreven a alzar la voz a decir, no, esto no opino que debe ser así, vamos a investigar qué pasó, yo creo que no. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a llamarlo, vamos a darle un término, ¿no? Esa masa de borregos que se han creado son producto de esa escuela con un sistema que no les ha enseñado a pensar, sino que les ha dicho que pensar. Por supuesto, tú tienes raíces en Venezuela, ¿no es cierto? En Venezuela la educación ha sido mucho más potente, mucho más emancipadora, porque yo he conocido personas de Venezuela, trabajan conmigo como docentes en la escuela superior y son muy capos. Entonces yo me doy cuenta que la educación peruana es, me imagino también como el censal lo indica, una de las peores de Latinoamérica. Sí, y es castrante, porque definitivamente Castrante, te dicen que militarizada. pensar, no te enseñan a pensar. No, es una escuela en un enfoque, pero que es perpetuo, porque en realidad el currículum nuevo, el nuevo currículum de los últimos años, es muy revolucionario. En realidad es muy potente, muy innovador, pero la forma como se aplica y la Ujú. forma que como enseñan en escuelas superiores y desde los colegios es, no puedes subrayar con el color que tú quieres. Claro, Tienes que tienes que con el subrayar que con tal dice, color. sí. O Los sea, títulos en tal color, la frase sí, principal en tal sí, color, te sí. anulan por completo tu capacidad de decisión, tu capacidad de pensamiento, la creatividad, lo que tú decías, ¿no? Te anulan Sí. por completo. Hay muchos profesores que sí, también están intentando hacer algo diferente, pero yo he hecho una cierta estadística, me ha permitido en una experiencia hacer como una cierta estadística un poco informal, pero semi-cuantitativa, y mi conclusión ha sido en Arequipa, por lo menos, eh, de que solo 5% de los docentes realmente están con vocación. Y los demás Es muy bajo. han perdido la vocación posiblemente. Unos 15% todavía cumplen con con lo que se les exige y todos los demás no les interesa nada. Unos 15% todavía están entre cumplir y también hacer algo, ¿no? O sea, están todavía por ahí. Pero 80% de los colegios públicos, los docentes, no. Solo O sea, quieren certificado cuando vienen a mi taller. ese 80% ya es más difícil rescatarlos, ¿no? Sí. O hacerlos que se enamoren de nuevo de la profesión, de las ganas de enseñar. Eh, Posiblemente, ¿sabes qué? Lo que pasa, posiblemente de esos 80%, un gran porcentaje, mínimo la mitad, yo sospecho son profesionales quemados. O sea, no sé si la gente, la audiencia conoce, los profesionales quemados, eso es un
hasta un síntoma, incluso es una enfermedad reconocido, por ejemplo, por el sistema de salud de España, de que los rescatistas, las enfermeras y los profesores son los que más se queman. Los bomberos, en Europa, los bomberos, los profesores y las enfermeras son las profesiones donde más ocurre ese síndrome del burnout en inglés. El profesional quemado quiere decir está perdiendo las ganas. Al inicio puede haberse metido mucho, con mucha pasión, pero se vio chocado y no valorado sus esfuerzos. Y eso pasa en el sistema educativo peruano frecuentemente, que no valoran tus esfuerzos, más bien te castigan por no haber cumplido a pie de la letra las cosas. Y ahí es donde ocurre el problema, que se desgasta energía del personal, de la persona que estaba apasionada, pierde su vocación y luego se vuelve hasta renegón, Sí, agrio. sí. Y esto Y es terminan haciendo mucho daño. irrecuperable. Terminan haciendo mucho daño. A un cierto punto es irrecuperable y te fastidias incluso la salud. Hasta en España aceptan que los profesores tienen tanta tendencia a quemarse que tienen que prejubilarse. Wow. O sea, ya está aceptado como algo natural. Antes de su tiempo. Sí. O sea, Mira, esto de perder la pasión, de perder la vocación, es lastimadamente algo que mucho provoca también para el mismo sistema educativo como profesional. O sea, no favorece de florecer la diversidad, de que florezca la diversidad de pasiones y que juntos como comunidad colaboramos entre diferentes, que cada uno estamos apasionados en nuestra área y nos complementamos y hacemos algo mayor, ¿no? O aportamos y nos complementamos y no nos desgastamos. Eso es algo, me parece un punto muy importante. Entonces, ¿qué escuelas permiten realmente que los niños descubran o no desconecten de su vocación, la revelan y la desarrollen? ¿Qué escuelas? Y las mejores que yo encontré hasta ahora son las escuelas democráticas o las escuelas que se basan en el aprendizaje en libertad. En la pedagogía libre. ¿Han escuchado hablar del proyecto Roma, Marcel? Yo conozco el proyecto Roma, incluso del fundador, que está viviendo en Málaga, en España. Correcto. Sí, él tiene también una propuesta que se ha aplicado en una escuela pública o en varias, y me parece también una propuesta sumamente interesante, por lo menos en el marco de lo estatal, ha sacado mucho provecho. Sí. Yo estuve viendo una exposición de él, una participación de él, era como una conferencia o algo así, y me llamó mucho la atención una frase que dijo, y decía, el instrumento que humaniza a la humanidad se llama educación. Ser enseñante es fácil, ser educador es lo difícil. Entonces, esa frase me encantó y la apunté para conversarla contigo y comentarla contigo porque conoces el proyecto Roma. Entonces, él dice que cualquier persona que aprenda algo o que estudie algo puede pararse en un salón de clase a transmitirle ese conocimiento con aquellos aires de superioridad y sabiduría a un grupo de personas. Pero una cosa es vaciar ese conocimiento, como que si las cabezas de esos chicos fueran una taza donde tú vas a vaciar algo. Y otra cosa es realmente enseñar, o sea, realmente educar, realmente transmitir o emocionar a esa audiencia. Entonces, el problema estaría o radicaría desde la educación de la pedagogía, o sea, cómo se forman los pedagogos, cómo se forman los profesores o los profesionales que terminan siendo docentes. Bueno, para mí está muy claro esto, de que
de que el arte es de ser una persona coherente, apasionada, que conoce a sí mismo, y cuando cumples esas tres cosas, o sea, has encontrado tu pasión, eh, buscas ser lo más coherente posible siempre y, y tienes alguna vocación también de acompañar a jóvenes, a niños, entonces eso es el acompañante de aprendizajes ideal. Perfecto. No importa el título. Y en realidad muchas de las escuelas que yo he conocido que son de esta rama, ¿no? De pedagogía libre o de educación democrática, han sacado la conclusión, han llegado a la conclusión de que preferimos buscar personas apasionadas que personas que tengan título de profesor. Perfecto. Sí. Con esa frase me quedo, Marcel, con esa frase me quedo. Personas que sientan pasión. Muchísimas gracias, me encantó conversar contigo. Siempre estamos en contacto allí, compartiendo cosas. Espero poder verte y conversar mucho más y tomarnos un café, un tecito juntos en el próximo Cusca, que va a ser en Lima además. Así que vamos a estar encantados de recibirlos a todos acá. Y un abrazo grande, gracias por compartir conmigo esta hora de conversación y siempre es un placer escucharte, Marcel. Muchas gracias. Bueno, gracias, Lina Lind. Yo solo quiero mencionar para la audiencia y que tú lo pongas también como subtítulo, si tú puedes, en el video, mi página web. Por supuesto que sí. www.escuelasactivas.com para personas que quieren conocer más. Yo tengo ahí un exploratorio de experiencias educativas donde pueden encontrar muchos videos y documentos externos sobre proyectos educativos y también un laboratorio de matemáticas donde van a encontrar estrategias didácticas y algunos trucos para aprendizaje de las matemáticas, más que enseñanza, para el aprendizaje de las matemáticas, y también un apartado que es propuestas, donde he publicado todo lo que yo he escrito, algunas presentaciones y el único ensayo que yo he escrito sobre educación, que se llama Educar para Ser y Convivir, y también el ensayo Experiencias Educativas Emergentes, que es parte del mismo artículo, donde también hay una guía de todas las escuelas alternativas o experiencias educativas alternativas que están en el Cusco y algunos más seleccionados de mi parte del Perú. Perfecto. Lo compartiremos entonces para que muchas más personas conozcan el maravilloso trabajo que haces. Gracias por tu tiempo, que sé que siempre andas full con 1000 compromisos. Gracias por tu tiempo. Espero verte pronto. Un abrazote. Bye. Espero que nos encontramos en algún momento en tu instituto de formación docente, porque si forman docentes, sí, ahí, nosotros también me gustaría llegar. Nosotros capacitamos a docentes en esta pedagogía que diseñamos y también hacemos acompañamiento, digamos, para quienes están en un sistema educativo tradicional, les damos esta alternativa como un complemento, y para quienes son familias que educan en casa o que han decidido sacar a sus hijos de la educación tradicional, como es mi caso, pues sí es como que la parte exclusiva, ¿no? La forma, la pedagogía bajo la cual se enseña. Y siempre también la compartimos ahí en los subtítulos y en la descripción. Así que espero que lo veas, que me des tu comentario. Voy a valorar muchísimo tu opinión acerca de mi proyecto de peliculagogía. Y me encanta que te hayas tomado el tiempo de compartir tu sabiduría con nosotros. Fácil de llegar a tiempo, por eso de estar en bicicleta y en la lluvia. Saludable, y con eso te mantienes saludable. Exacto.
Sí, conseguí esa bicicleta para mantenerme de buena salud. Bueno, entonces un gran abrazo a todos desde el Valle Sagrado acá. A ver, muéstranos ahí un poquito de qué belleza de paisajes. Sí, Está verdecito, bueno, está todo, qué lindo. así que hasta una próxima. Bye, Marcel. Cuídate.